Ya estamos aquí, gente bonita. Eso es lo bonito de estar transmitiendo en vivo y a todo color. De repente se me cortó la señal porque es parte de un programa, es parte de lo que nosotros queremos hacer para transmitir y me quedé en el segmento donde ahorita se cortó la emisión con el coronel Sanders. Le decía yo que él 60 años de su vida, desde que nació a los 60 años, intentaba hacer algo, porque era un hombre que quería triunfar en la vida económicamente y físicamente. Y sin embargo, lo único que él hacía era trabajar en un empleo, en otro y en otro, pero no le daba el clavo. Y de vez en cuando a sus amigos los invitaba a su casa, que era una casa humilde porque no tenía tanto dinero. Él era un obrero de la construcción o donde pudiera trabajar, y hacía un pollo especial para sus amigos. Y ese pollo lo hacía pollo frito. Y todos sus amigos, después de que comían uno o dos pollos de los que él hacía, le decían: oye, Sanders, deberías de dedicarte a hacer pollo frito. Y él decía: no, esto es un hobby para mí, y esto es un hobby para mí. Pero no descubría en su estrategia mental que él podría hacer pollo frito de una manera diferente. Y tenía su propia fórmula para hacerlo. Cuando cumple 60 años y está hasta el gorro de trabajar en tantos lados y no tener un patrimonio económico, él decide fundar Kentucky Fried Chicken. Sí, señor, a los 60 años de edad. Se pasó toda una vida sin aceptar él que era un experto para hacer pollo frito con la famosa fórmula del crujipollo o la fórmula normal. Eso, mi querida gente bonita, si tú y yo no nos sirve de ejemplo lo que es tener una forma de hacer las cosas bien en la vida, diferente a los demás, no sabes aprovechar la onza de oro con la que viniste a este planeta. No la sabes aprovechar. De ti depende. Ese es un pequeño ejemplo del coronel Sanders. Walmart, el señor de Walmart, se le ocurrió, hay un libro también del señor Walmart, se le ocurrió decir: bueno, y si yo me asocio con los proveedores que me surten y entre los dos surtimos mi almacén de Walmart. Y lo hizo. Empezó a hablarle a los proveedores: tú que me produces camisas, tú que me haces zapatos, tú que me haces ropa deportiva, ¿qué te parece si nos asociamos y todo lo que tú produzcas, yo te lo compro? Fíjense la mente y la idea. Yo te lo compro y te lo pago a buen precio. Y a su vez yo lo voy a vender en mi primer almacén que hizo de Walmart, y se hizo una marca a nivel mundial. Eso, mi querida gente bonita, es cristalizar una idea en donde tú invitas a los demás y no me digas ni lo pienses, porque inmediatamente me llega acá la vibración: fue una chiripa. La vida no son chiripas. La vida es la visión que tú quieres tener de ella, y en esa visión de ti depende que tus sueños se hagan realidad. Que tus sueños te produzcan un aliciente económico, pero a la vez una comodidad para vivir y dejar huella en este planeta. He dado dos ejemplos nada más: el coronel Sanders y el dueño de las tiendas Walmart. Hay otro ejemplo, y este es un ejemplo deportivo. Fíjense, yo de chamaco, estoy hablando de 1960, 1958, del siglo pasado, aparte que me dediqué 2 años al box, que ya les he platicado, me entró el gusanito para jugar fútbol americano. Pero en aquellos años, la Universidad Autónoma de México era la escuela popis donde la gente pudiente iba a estudiar. Y el Instituto Politécnico Nacional, que es donde yo estudié la vocacional y la profesional, era
la gente más humilde de México en aquella época, los que estudiábamos ahí, y hacíamos un gran esfuerzo. Yo tenía un mapa mental en mi estrategia y decía, quiero tener una formación profesional para ganar dinero. Quiero tener un título profesional para ser diferente a los demás, porque antes tener un título profesional te hacía diferente a la hora de cobrar tu sueldo. Eras diferente, eras titulado. Y en esa época a mí me dio por jugar fútbol americano. Y el fútbol americano, en aquella época el Poli no era tan campeón. Los campeonísimos era la Universidad Nacional Autónoma de México. Todavía no figuraban los Tigres de fútbol americano de Monterrey, no figuraba los Borregos Salvajes del TEC, eran otros años. Todavía no había los equipos que lograron levantar aquí en Monterrey. Pero en esa época quien entrenaba a los Pumas de la Universidad Autónoma de México era un señor que se llamaba el Tapatío Méndez. Y el Tapatío Méndez era un señor muy alto. Casi la mayoría de los jugadores y de la gente que juega americano son personas altas. Uno que otro chaparrito, que normalmente son corredores. Yo jugaba de quarterback porque era chaparrito, unos 70 de estatura. Pero ese Tapatío Méndez hizo un verdadero clásico de lo que es entrenar un equipo de fútbol americano. Y él tenía un eslogan, y él decía, este deporte de fútbol americano, todo el mundo piensa que nada más lo juegan los brutos, porque eran gentes muy altas. Pero esos brutos tienen que ser muy inteligentes para que yo los meta en mi equipo de fútbol americano, porque las reglas de bloqueo, de tacleo, de defensa y de ataque en el fútbol americano son muchas. Y él les pasó esa forma de ver la vida, ese deseo de jugar en un equipo de fútbol americano donde los brutos no tienen cavidad, solamente los que piensan, porque en lo que tú mandas una jugada y llegas a la línea, ya debes de llevar, en el caso de la línea, las reglas de bloqueo. Ya debes de llevar a qué corredor le vas a entregar la bola. Ya debes de ver la defensiva para ver si en la línea cambias la jugada. Es toda una estrategia. Ahora todos los juegos de fútbol americano de los profesionales traen los quarterbacks un audífono y desde la banca les mandan la señal. Antes no. Antes el que mandaba la señal era el quarterback y tenía que ser el más abusadillo mentalmente para poder llevar las funciones de un equipo, y de repente ese Tapatío Méndez mandaba una jugada desde la banca, pero no era lo común. Fíjense lo que es tener un sueño. Yo he conocido gentes entrenadoras de fútbol americano, Diego Mirabate, que también hizo muchos equipos campeones, Borda, que también entrenó a Borregos, el coach Frank González. Esa es una historia muy padre porque el coach Frank González tuvo la visión de dar becas a todos los mejores jugadores de México y traerse los becados a Borregos aquí en Monterrey, Nuevo León. Eso, mi querida gente bonita, es una estrategia mental. Y hizo campeonísimo a los Borregos durante muchos años porque sus equipos eran verdaderos tabucos para jugar fútbol americano. Eran unos equipas. Y la vida me lo puso un día en un mercadito ahí en la colonia de la Florida en aquellos años, porque ahora está en la Buenos Aires. Y yo estaba sentado en una banca y él llegó y se sentó. Y él es un tipo muy alto, más de 1,90 de estatura tenía el coach Frank. Y cuando lo vi, le digo, ¿usted es el coach Frank González? Oye, y él voltea así con ese aire de, pues, ¿qué no me ves, compadre? Pues era el coach. ¿Y saben qué le dije? Pues hoy, mi querido coach Frank González, Dios me lo puso aquí. Nomás dije esas palabras y fue un ábrete sésamo. Se bajó de su nube, tuve una plática de casi 1 hora y en esa plática le dije, coach, ¿cuántos años tiene de entrenador? Me dijo tales y tales y me dio todas sus explicaciones y le dije, ¿tiene usted idea de cuánta gente ha tocado en su vida?
para bien o para mal. ¡Wow! Este colofón lo voy a terminar en el último segmento del programa, porque es una historia muy padre en donde ese coach, en su estrategia mental, no le había caído el 20 cuánta gente había tocado, para bien o para mal, como entrenador del equipo Borregos. Ahí va otra canción de Luis Miguel, cantada por su amigo Polo Carlos. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y veo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan bien en paz y me muero por llevarte al rincón de mi guarida, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú supieras un minuto estar en mí, tal vez te pondría a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Paulino Miguel. Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo